Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un material fascinante para proponer una misión. Resolver uno de los grandes misterios del deporte. Suena bien eso. Todos hemos visto a ese jugador o esa jugadora que en los entrenamientos es una maravilla, un prodigio, pero llega el partido y ¡puf!, se desvanece. Sí, totalmente. Que parece otra persona, exacto. ¿Por qué ocurre esto? Pues la respuesta, según la guía para entrenadores que analizamos hoy, está oculta en una palabra: evaluación. Una palabra clave. Nos sumergimos en un capítulo que se titula Competencia 5, Evaluar acciones, para intentar descifrar cómo se mide de verdad el progreso. Y vamos a ver que, al tirar de ese hilo, no solo cambia cómo vemos al atleta, sino al propio entrenador. Es que esa pregunta que planteas es el nudo gordiano del entrenamiento. A ver, a primera vista evaluar parece fácil. Claro, cronometras, cuentas goles, mides un salto. Eso es, son números, datos puros. Pero el deporte real, sobre todo el de equipo, es caótico, es impredecible, muy psicológico. Y ahí es donde los números pues se quedan cortos. Ahí empieza el arte de entrenar. Y de evaluar, claro. El problema de base es que muchas veces medimos lo que es fácil de medir, no necesariamente lo que es de verdad importante. Claro, es como medir la fiebre y pensar que ya tienes el diagnóstico de la enfermedad. Y por lo que veo en el material, el primer paso para un buen diagnóstico es dejar de confundir dos conceptos, que suenan parecido pero son mundos aparte: eficiencia y eficacia. Exacto. Es la primera gran distinción que hay que hacer, y es fundamental. Imagina la dimensión puramente técnica, el gesto. Vale. Por un lado tenemos la eficiencia. Piensa en ella como un criterio de calidad, casi estético. Ah, vale. Es la capacidad de un atleta para ejecutar un movimiento según el manual, el modelo técnico ideal. Un golpe de revés en tenis de libro, un lanzamiento a canasta con una parábola perfecta. La técnica pura y dura. Lo que un purista diría que es bonito de ver. Justo. Pero por otro lado está la eficacia, que no entiende de belleza. Solo de resultados. Solo de resultados. Es un criterio cuantitativo. El éxito se mide con un número. El material nos da un ejemplo muy concreto. Dice algo como realizar al menos 5 toques consecutivos en voleibol sin que el balón caiga. O lo haces o no lo haces. Claro, el feedback es binario, inmediato. No importa si tus toques han sido elegantes, importa si el balón sigue en el aire. Entiendo. O sea, que puedes tener un jugador de baloncesto con un tiro a canasta rarísimo que saca el balón desde la cadera, nada eficiente según el manual. Para nada. Pero si tiene un porcentaje de acierto del 50%, es tremendamente eficaz. Y los puntos al final valen lo mismo. Precisamente. Y ese es el tipo de jugador que a menudo vuelve locos a los entrenadores más dogmáticos. Pero el caso contrario es igual de revelador. Un tenista con un swing perfecto, el movimiento más eficiente que puedas imaginar, pero que en el punto de partido manda la bola fuera por 1 milímetro. Ha sido muy eficiente, pero cero eficaz. Cero. El verdadero desafío para un entrenador es entender esa brecha, porque un atleta es eficaz a pesar de su mala técnica, o porque otro, con una técnica exquisita, no consigue resultados. Espera un momento, porque esto se complica. El movimiento físico es solo una parte de la ecuación. ¿Qué pasa con la cabeza? El material habla de una dimensión táctica, que es básicamente la capacidad de leer el partido. Y aquí es donde la evaluación se vuelve todavía más compleja y, más fascinante. Entramos en el terreno de la inteligencia de juego. Vale. Que se apoya en 2 pilares. El primero es lo que el texto llama ajustamiento. Ajustamiento. Sí, es la habilidad de anticipar, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No se trata de correr más, sino de correr mejor. Es ese defensa que, sin ser el más rápido, siempre parece que va a interceptar el pase clave. Como si viera el juego a cámara lenta, ¿no? Un par de segundos por delante de los demás. Esa es la idea. Y el segundo pilar es la toma de decisión. Una vez estás en el sitio correcto, ¿qué haces? Claro. Paso, tiro, regateo. Esperas. Es la elección de la acción óptima en una fracción de segundo y a menudo bajo una presión inmensa. Y aquí es donde la eficiencia y la eficacia se entrelazan con la táctica. Puedes tener la técnica más eficiente del mundo para dar un pase, pero si decides pasarle el balón al contrario, tu toma de decisión ha sido un desastre. Entonces, si lo entiendo bien, el atleta ideal no es solo el que ejecuta bien, la eficiencia, o el que consigue el resultado, la eficacia. No solo eso.
sino el que además sabe dónde y cuándo ejecutar, el ajustamiento, y qué ejecutar, la toma de decisión. Y me imagino que medir estas dos últimas con un cronómetro es imposible. Imposible. Y esto nos lleva directamente al corazón del misterio que planteabas al principio. Al crack de los entrenamientos. Exacto. Porque se apagan los partidos. Porque a menudo los entrenamientos están diseñados para medir y mejorar la eficiencia técnica de forma aislada, en un entorno estéril que no tiene nada que ver con el caos de la competición real. Es como estudiar para un examen de química memorizando fórmulas, pero sin haber pisado un laboratorio. En teoría lo sabes todo. Pero en la práctica, En la práctica no sabes ni encender un mechero Bunsen sin quemarte las cejas. la analogía es perfecta. Y el concepto técnico para esto es la validez ecológica. Vaya palabreja. Sí, suena a asignatura universitaria, pero la idea es muy intuitiva. Un test o un ejercicio de evaluación tiene validez ecológica si se parece al entorno real de la competición, y la mayoría de los tests tradicionales pues simplemente no la tienen. O sea que el problema no es del jugador, sino del método de evaluación, que el termómetro está roto. En muchos casos, sí. El material pone un ejemplo clarísimo. El test de VO2 Max en un laboratorio, con su mascarilla, sus electrodos. Es el patrón oro para medir la capacidad cardiorrespiratoria. Sí, un dato muy preciso. Muy preciso. Pero ese dato no te dice cómo un futbolista va a usar esa capacidad en el minuto 80 de un partido, con un rival pegado a su espalda, el público gritando y teniendo que decidir si centra o recorta. El laboratorio no tiene validez ecológica para el fútbol. Entiendo. Y evaluar de forma fragmentada lo físico por un lado, la técnica por otro, la táctica ni se sabe cómo, nos da una foto borrosa y distorsionada del atleta. Vale, esto me está explotando un poco la cabeza. Si los ejercicios tradicionales no funcionan, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo puede un entrenador diseñar evaluaciones que sí sean un reflejo fiel de la competición? Aquí es donde el material se pone realmente práctico. Propone un modelo de un tal Boni y sus colaboradores, que es una especie de hoja de ruta para crear tareas con más validez ecológica. Lo organizan en una escala de 5 niveles. Como si fuera un videojuego. Justo, como un videojuego donde cada nivel se parece más a la realidad. Me gusta la idea. A ver, llévame por ese viaje a través de los 5 niveles. Usemos un ejemplo. No sé, un jugador de baloncesto. Perfecto. Imagina que entrenas a una joven promesa del baloncesto. Empiezas en el nivel 1, el laboratorio. Le mides el salto vertical en una plataforma de fuerza. Un dato útil, preciso, pero... Totalmente artificial. Luego pasas al nivel 2. Lo llevas a la cancha a tirar 50 tiros libres seguidos. Ya estás en el entorno de juego, pero no hay defensa, ni fatiga, ni presión. Es estático. Es el típico ejercicio para pulir la eficiencia del gesto, ¿no? Exacto. Después, subes al nivel 3, donde introduces dinamismo. Le haces hacer un circuito botando el balón mientras esquiva una fila de conos y termina con una bandeja. Vale. Ya hay movimiento, se combina el bote con el tiro, pero los conos no se mueven, no reaccionan, no te intentan robar el balón. Claro. El gran salto cualitativo viene ahora, en el nivel 4. Condiciones de juego modificadas. Montas un 2 contra 2 en media cancha. Ahora sí. Ahora sí. Hay compañeros, hay oponentes, hay que tomar decisiones, hay que leer el juego. Aquí es donde la táctica, el ajustamiento y la toma de decisiones entran en juego de verdad. Ahí está la clave. Y finalmente, llegas al nivel 5, que es la evaluación en las condiciones más reales posibles. El partido del sábado. El caos. El caos. El público, el marcador, la gloria. La evaluación definitiva. Lo que nos dice este modelo no es que el nivel 1 sea malo y el 5 bueno, no. Ah, vale. Un buen entrenador es el que sabe moverse con inteligencia por todos los niveles. Utiliza el nivel 2 para corregir un defecto técnico en el tiro, pero luego sube inmediatamente al 4 para ver si esa corrección se mantiene bajo presión. Claro. Ahora lo veo todo conectado. Un entrenador que se obsesiona con la eficiencia del libro y solo usa ejercicios de nivel 2 o 3, Los conos, los tiros sin oposición. podría estar, sin quererlo, perjudicando la capacidad de toma de decisión de sus atletas. Está creando jugadores de entrenamiento que se hunden en el caos real de un partido de nivel 5.
Acabamos de resolver el misterio del principio. Has dado en el clavo. Estás creando especialistas en resolver problemas que no existen en la competición. Y esto me lleva a pensar en algo. Dime. Si los métodos que usa el entrenador para evaluar al atleta pueden ser erróneos, ¿qué pasa con la evaluación del propio entrenador? ¿No debería aplicarse este mismo rigor a sí mismo en lugar de escudarse siempre en el marcador? Esa es una pregunta muy incómoda, pero muy necesaria. El material se mete de lleno en ese jardín y lanza una idea potente. El éxito de un entrenador no debería medirse únicamente por las victorias y las derrotas. Es que es una afirmación de pura lógica. Hay una cantidad enorme de factores que influyen en un resultado y que escapan por completo al control del entrenador. Totalmente. Piensa en un equipo joven, el estado de madurez de los chicos, si han dormido bien, si tienen exámenes. O piensa en la suerte, en un rebote, en una decisión arbitral, o en la peor de las plagas, las lesiones. Claro, puedes haber preparado el partido de tu vida, ser el mejor estratega del mundo, pero si tu jugador estrella se rompe en el primer minuto, es muy probable que pierdas. El marcador, a menudo, es un pésimo evaluador de la calidad del proceso. Vale, aceptamos eso. El marcador miente. Entonces, ¿cómo sabe un entrenador si lo está haciendo bien? Si no puede fiarse del resultado, ¿en qué se apoya para autoevaluarse de forma objetiva y no caer en la autocomplacencia o en la autoflagelación? El documento propone herramientas muy concretas y sobre todo muy accesibles. La primera es casi de sentido común, pero muy poca gente la aplica de forma sistemática. Llevar registros al final de cada entrenamiento. Un diario. Un diario, sí. No hablamos de rellenar hojas de Excel con datos complejos, sino de dedicar 5 minutos a anotar reflexiones cualitativas. ¿Qué objetivo teníamos hoy? ¿Lo hemos cumplido? ¿Qué ha funcionado especialmente bien? ¿Qué ejercicio ha sido un desastre y por qué? Es un diario de a bordo que te obliga a reflexionar sobre tu propia práctica. Una herramienta para no tropezar 2 veces con la misma piedra. Sencillo y potente. La segunda es el uso de filmaciones. Grabar un entrenamiento o un partido y verlo después, en frío. El material destaca que esto permite una autoevaluación desde una perspectiva externa. Claro, sin el calentón del momento. Exacto. En el fragor de la batalla, con las pulsaciones a 1000, es muy difícil ser objetivo. Pero viendo el vídeo al día siguiente, tranquilamente, puedes detectar cosas que se te escaparon. Un error de comunicación, un patrón de comportamiento de un jugador, o que tu tono de voz no fue el más adecuado en un momento de tensión. Te conviertes en un analista de ti mismo. Y me suena que había una tercera herramienta, una especie de checklist para ponerse nota. Sí, y es la más estructurada de todas. La llaman la tarjeta reflexiva. Es básicamente una lista de 11 preguntas sobre la sesión que el entrenador se puntúa a sí mismo en una escala del 1 al 5. Del 1 muy insatisfactorio al 5 muy satisfactorio, me imagino. Eso es. ¿Y qué tipo de preguntas son? ¿Hemos ganado el partidillo? No, para nada. Las preguntas van al corazón del proceso, no al resultado. Por ejemplo, Creé actividades y ejercicios que fueran desafiantes para cada nivel de habilidad de mis atletas. muy bueno eso. Establecí una comunicación clara y efectiva. Conseguí mantener a los deportistas motivados y conectados con la tarea. Te obliga a ir más allá del «hicimos bien el ejercicio» para preguntarte «¿enseñé bien el ejercicio?». Espera un momento. Esa tarjeta reflexiva es básicamente una herramienta de validez ecológica para el propio entrenador. ¿Cómo lo ves? Lo obliga a preguntarse si su entrenamiento se pareció a un partido real, si fue desafiante, si las decisiones que tomó fueron las correctas. Está aplicando los mismos principios sobre sí mismo. Eso sí que es potente. Es una conexión brillante. No lo había visto así, pero tienes toda la razón. La tarjeta es un test de validez ecológica para la propia intervención del entrenador. Y además de las puntuaciones, incluye 2 preguntas abiertas para reflexionar. ¿Qué he hecho especialmente bien hoy? ¿Y qué aspecto concreto voy a intentar mejorar mañana? Es un espejo. Es un espejo muy poderoso. Por supuesto, hay una advertencia. Para que funcione, el entrenador tiene que dominar los conceptos que está evaluando. Y si además tiene la ayuda de un mentor, alguien con más experiencia que revise esas reflexiones y le dé feedback, el potencial de mejora es enorme. Muy bien. Creo que hemos desentrañado bastante el misterio. Recapitulemos las grandes ideas. La primera, que para evaluar a un atleta hay que ser un detective, mirar la calidad del gesto, la eficiencia, pero sin obsesionarse. Claro. Porque lo que cuenta es el resultado, la eficacia, y todo ello no vale nada sin la inteligencia de juego, la táctica. La segunda
y quizá la más importante, es que nuestras herramientas de evaluación, nuestros entrenamientos, deben tener validez ecológica. Tienen que oler a competición. Sí. Los ejercicios en una burbuja de cristal crean atletas de cristal, que se rompen bajo la presión real. Y por último, que el espejo más importante es el que se pone el propio entrenador delante. Debe autoevaluarse de forma constante y honesta, con herramientas como los diarios, los videos o esas tarjetas reflexivas, porque su verdadero valor no lo dicta la tiranía del marcador, sino la calidad de su proceso. Exacto. Y si me permites, todo esto nos lleva a una última reflexión, a una pregunta que lo engloba todo y que va más allá del entrenador individual. Adelante, termina con esa idea. Hemos hablado de la importancia de que el entrenador se evalúe a sí mismo para mejorar. Ahora, llevemos esa lógica a un paso más arriba. Pensemos en los directivos de los clubes, en quienes fichan y despiden. ¿Vale? Si ellos evaluaran a sus entrenadores no solo por la clasificación del domingo, por el resultado inmediato, sino por la calidad demostrada de su proceso, por su capacidad de reflexión y por su impacto real y medible en el desarrollo a largo plazo de los atletas, ¿cómo cambiaría el deporte que vemos? Buena pregunta. Veríamos por fin proyectos más estables, con más paciencia y un desarrollo de talento mucho más profundo, lejos de esta cultura de usar y tirar que domina hoy en día. Una pregunta que sin duda dejamos en el aire para reflexionar. Ha sido un análisis realmente revelador. Nos encontramos en la próxima.